Hola a todos, vamos a continuar nuestras sesiones. Les agradezco su asistencia y su paciencia por los problemas técnicos. Vamos a continuar, ¿sale? Entonces, nos habíamos quedado haciendo análisis de estados financieros y habíamos hecho tanto análisis vertical como análisis horizontal. Para lo que nos sirven, básicamente, era para conocer la estructura financiera de la empresa, el análisis vertical, y el análisis horizontal nos iba a servir para que a través de él pudiéramos ver cómo está evolucionando la empresa en cada una de sus cuentas. Lo que vamos a hacer ahora es conocer algunas herramientas que nos van a servir como diagnóstico para, de cierta manera, tener un referente sobre la salud financiera que tiene la empresa. Esta clase de estudios se llama un análisis de razones financieras. Y te explico, mayormente todo lo que vamos a estar haciendo aquí se van a calcular a través de divisiones o a través de algunas operaciones sencillas como restas o multiplicaciones, de tal forma que no son difíciles de calcular, sin embargo, nos aportan una cantidad muy, muy importante de información para la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la manera en la que interactúan diferentes cuentas dentro de la organización, ¿ok? Y esta interacción nos va a permitir determinar evaluaciones con algunos diferentes aspectos de la empresa. Particularmente, vamos a analizar cuatro aspectos que son muy importantes a través de un grupo de razones financieras en cada uno de ellos. ¿Ok? El primer grupo que vamos a trabajar es solvencia de corto plazo. Solvencia tiene que ver con una expresión de, digámoslo así, tiene que ver con la capacidad que tengo para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Es como decir, ¿qué tan capaz soy de pagar mis deudas? ¿Ok? Lo que vamos a hacer en esta sección es justamente, vamos a platicar acerca de qué tan capaz es la empresa de pagar sus pasivos, de pagar sus obligaciones en el corto plazo. O sea, todas aquellas que tienen que ver con duraciones de menos de un año. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ah, las de solvencia de corto plazo, básicamente, pues ya hemos trabajado un poquito acerca de ellas. Si lo recuerdas, trabajamos por ahí una que se llamaba capital de trabajo, que en su forma sencilla lo que nos dice es con cuánto dinero dispongo para trabajar, tomando en cuenta que pague todo lo que debo en el corto plazo. ¿Te acuerdas? Entonces, la solvencia de corto plazo nos va a estar dando a través de relaciones similares a las que hicimos con el capital de trabajo, nos va a estar dando información de cuál capaz es la empresa de pagar lo que debe, por lo menos durante este año. ¿Ok? Ahora, un segundo grupo de razones, lo que nos va a estar hablando es acerca de qué tan activa es la empresa. ¿Ok? Cuando yo hablo de la actividad, es qué tanto provecho le estoy sacando a mis activos, por ejemplo. ¿Qué tanto beneficio estoy obteniendo a partir de ellos? Ajá, ¿qué tanto estoy vendiendo? ¿Qué tanto estoy generando con lo que tiene la empresa? Entonces, la razón de actividad lo que te va a decir es si una empresa hace una buena cantidad de negocio o si es una empresa más o menos tranquila. Y sobre todo, pensar qué nos estarán hablando los números respecto a la actividad de la empresa y si esa actividad es suficiente o podría estar haciéndose algo mejor. Un tercer grupo son las razones de apalancamiento. Las razones de apalancamiento lo que van a estar trabajando es qué tanto la empresa para lograr sus objetivos de actividad qué tanto está haciéndolo o lográndolo gracias a los propios recursos de los accionistas y qué tanto de lo que está haciendo la empresa tiene que ver no tanto con el accionista, sino tal vez más bien con el dinero que se pidió prestado a algún banco, alguna institución o a inversionistas, pero que no son accionistas dentro de la empresa. ¿Sí? Apalancamiento significa qué tanto estoy haciendo yo palanca para que mis pasivos le ayuden a mi capital a conseguir más activos. ¿Ok? Y por último, la rentabilidad.
Muchas veces es como el único foco que algunas personas deciden tener cuando analizan una empresa. Sin embargo, la rentabilidad no es la última palabra. Hay negocios que son muy rentables y que de alguna forma también son muy insalubres, ¿no? Insalubres en el sentido financiero de la palabra, ¿ok? Sin embargo, la rentabilidad siempre es útil porque nos hace saber al final y clarito cuánto es el beneficio que se lleva la gente que está invirtiendo dentro de este negocio, ¿sí? Rentabilidad de una manera análoga a lo que trabajábamos, por ejemplo, con intereses, tiene que ver con una perspectiva de mirar el resultado, ¿sí? Si te acuerdas, por ejemplo, en mate financieras te enseñaron que los intereses era el beneficio, pero hasta el final del periodo, ¿cierto? Ah, ahora, cuando yo hablo pero el interés lo veo hoy para algo que voy a recibir al final del periodo. Cuando yo hablo de rentabilidad, estoy dándome cuenta de lo que estuve recibiendo una vez que ya lo recibí. Y entonces lo analizo hasta después, ¿sí? Interés lo analizo hoy respecto a lo que recibiré en el futuro. Y la rentabilidad lo analizo respecto a lo que recibí en el pasado. La rentabilidad es algo que ya pasó, el interés es algo que todavía va a pasar en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto beneficio estamos obteniendo a partir de la empresa. ¿Ok? Entonces, el primer grupo, razones de solvencia de corto plazo. Aquí en la solvencia de corto plazo, lo que nosotros estamos teniendo son algunas muy sencillas. Por ejemplo, tengo aquí la razón de circulante, la cual la voy a calcular como una división muy sencilla. Es el total de activos circulantes dividido entre el total de pasivos circulantes. Ahora, nota que estas mismas dos cuentas eran las que veías en el capital de trabajo. En el capital de trabajo, tú tenías activo circulante menos pasivo circulante. ¿Sí? Y entonces, esta diferencia, lo que te decía es cuánto tenías de capital de trabajo, que interpretamos como el dinero que me sobra para que yo pueda hacer mis proyectos y actividades cotidianas sin poner en peligro el hecho de que yo pague mis compromisos inmediatos. Entonces, de hecho, de esta cantidad decíamos, pues yo lo que iba a buscar es que si el resultado es mayor que cero, pues iba a decir que la situación es buena. Si el resultado es menor que cero, iba a decir que la situación era mala, ¿no? De alguna forma de alarmarse, porque eso quiere decir que no voy a poder pagar mis compromisos inmediatos y que le voy a empezar a quedar a deber a la gente. Es lo que podríamos ver a partir del capital de trabajo. Ahora, la idea es esta. Nota que cuando analizo este indicador solamente como una resta de activo circulante menos pasivo circulante, ah, como que la información queda de cierta manera incompleta. Si yo te digo, tengo 1 millón de pesos de capital de trabajo, la pregunta sería, ¿es esto bueno? ¿Me habla de una situación aceptable para la empresa? Y es una pregunta un tanto tendenciosa, ¿sabes? Porque es como lo que te preguntaba cuando yo te decía, oye, ¿qué tal que te pago 1,000 pesos de intereses? Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, 1,000 pesos de intereses respecto a qué? Respecto a un préstamo de cuánto dinero. A 1,000 millones de pesos. Ah, no, pues entonces es muy, muy, muy poquito rendimiento, muy poquito interés. Lo mismo pasa con el capital de trabajo. Yo te digo, tengo un capital de trabajo de 1 millón. Ah, bárbaro. Ah, pero ¿sabes qué? Estoy hablando de Apple, una empresa que vale miles de millones de dólares. Entonces, ese millón ya no suena tanto, ¿no? O por ejemplo, tengo 1,000 pesos de capital de trabajo, pero resulta que el valor de mi empresa son 10,000 pesos. Entonces tengo una cantidad importante en capital de trabajo y por supuesto que eso significa que estoy siendo capaz de pagar mis pasivos muy holgadamente, ¿sí? Entonces el capital de trabajo tal cual lo definimos tiene esa problemática. O sea, me queda claro que arriba de cero es positivo, abajo de cero es negativo, pero ¿qué tan bueno es bueno? ¿Qué tan bueno es positivo? ¿Qué tan bueno es que el capital de trabajo tenga una determinada cantidad? Y entonces, en lugar de pensarlo como esta resta,
Justamente la propuesta es pensarlo como una división, activo circulante entre pasivo circulante. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, 800 en activo circulante, 800 lo que quieras, 800 miles, 800 millones. Tengo 800 en activo circulante y tengo 400 en pasivo circulante, mi capital de trabajo te hubiera dado 400, pero el dato por sí solo, pues realmente no te está aportando mucha información, ¿verdad? Decirte que tienes un capital de trabajo de 400 solamente se vuelve útil cuando tienes los otros dos datos conocidos también. Y lo que harías es un proceso similar a lo que estoy haciendo aquí en la razón circulante. Tomarías el número que te di y dimensionarlo a partir de los activos o de los pasivos. No hay vuelta atrás. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo estoy haciendo es, bueno, te acabo de decir que los activos circulantes son de 800 y el pasivo circulante es de 400. Entonces, cuando yo calculo el capital de trabajo, dijimos que era 800 menos 400, me quedaba 400. Entonces, cuando yo calculo la razón circulante, lo que voy a tener son 800 entre 400 y mi resultado es 2. Eso quiere decir que por cada peso que yo debo, tengo 2 pesos para pagarlo. Y entonces, fíjate, me habla de una situación en la que yo me puedo sentir más o menos cómodo respecto a la posibilidad en la que me encuentro para cubrir mis beneficios. Esto es como si fuera un caso uno. En un caso 2, podría pensar capital de trabajo, vamos a ponerlo con otros números, ¿sí? Voy a tener 5,000 y 4,000 de circulante. Entonces, 5,000 menos 4,000, aquí tengo 1,000 como capital de trabajo. Aparentemente tengo más capital de trabajo que en el ejemplo anterior. Sin embargo, cuando calculo la razón de circulante, pues serían 5,000 entre 4,000, es decir, a 1,25. Entonces, fíjate cómo está la situación ya dimensionada en ambas empresas. ¿Con cuál crees que puedes tener mayor tranquilidad? Con la empresa que es que tiene lo suficiente para pagar lo que tiene y es más, tiene lo suficiente para pagar el doble de lo que debe, o con la empresa que tiene lo suficiente para pagar lo que debe y apenas un poquito más. Porque si te das cuenta, 1,25 significa por cada peso que debo, tengo 1 peso con 25 centavos para pagar. Eso significa que al final te quedas con menos holgura, te quedas con 25 centavos libres para que tú puedas disponer. Mientras que en el caso 1, en el ejemplo 1, al tener una razón circulante de 2, lo que va a pasar es justamente que puedes pagar todo lo que tienes y luego, por cada peso que debes, te sigues quedando con 1 peso. Entonces, la situación, hablando en temas de salubridad financiera, significa que la empresa del caso 1 es mucho más saludable o más que capaz para poder pagar sus obligaciones. ¿Sí queda claro esta primera razón? ¿Sí queda claro este primer valorcito? Ahora bien, quiero que me comentes aquí en el chat, ¿cuál crees tú que sería el parámetro para que tú puedas determinar cuándo la razón circulante te da información aceptable y cuándo la razón circulante te da información que no es aceptable respecto a una empresa? Entonces, algunas de las respuestas que ya me mandaron me coinciden. A ver, dicen que el punto de referencia debería ser el 1, ¿no? José Rodrigo Cruz dice, es aceptable si es mayor que 1. Rosa María dice mayor o menor que 1, ok, es el punto de referencia, ¿no? Aileen Flores, cuando es mayor que 1, supongo que es aceptable. Ah, Rosa María dice que la razón circulante sea mayor o menor que 1, ok. Entonces, noten cómo justamente por ser una división, ajá, justamente el punto de referencia es la unidad, como idéntico aditivo. Por aquí hay uno que me puso así muy matemático, dice
Cuando RC es menor que uno, entonces pues hay más pasivos que activos circulantes y cada peso que debo, tengo menos de un peso para pagarlo. Muy bien, no sé quién eres porque no tiene tu nombre por aquí, pero me gustó mucho la forma en la que lo pones, es una explicación bastante completa. Ajá, mi punto de referencia va a ser el uno. ¿Ok? Entonces, en mi razón circulante, justamente, si está arriba de uno, significa algo aceptable para la empresa, es algo positivo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que cada peso que debo, tengo un peso también para pagarlo. ¿Sale? Y la razón circulante menor que uno significa que yo debo más de lo que tengo o que mi dinero no me va a alcanzar para pagar todo lo que debo. ¿Ok? Era, las situaciones van a ocurrir en el mismo escenario que lo que estaba pasando aquí arriba con el capital de trabajo. ¿Sí? O sea, la razón circulante es mayor que uno cuando el capital de trabajo es positivo. Y la razón circulante es menor que uno cuando el capital de trabajo es negativo. Eso es lo mismo, sí. Aquí la cuestión es que por verlo a través de una división en lugar de una resta, estoy generando información adicional que es esta interpretación que te acabo de dar. La interpretación que nos dice que también te encuentras posicionado para poder hacer el pago de tus obligaciones. ¿Sale? Entonces, nota, repito, nada más como un comentario, revisa lo que pasó en nuestro ejemplo. El capital de trabajo en el caso 2 era superior. Había 1,000 pesos contra 4,000. Sin embargo, la situación me la hace más evidente la razón circulante, porque me dice que la empresa uno es más capaz de pagar lo que debe que la empresa 2. Uno, porque debe menos, y dos, porque proporcionalmente tiene más para pagar ese menos que tiene. ¿Correcto? Ahora, una segunda forma de ver esta es ser un poquito más quisquillosos con la forma de calcular el numerador. Fíjate la segunda que tenemos por ahí. Esta segunda es algo que se llama prueba ácida. Ay, cambié sin querer. Ahí estoy. Esta segunda que tenemos es algo que llamamos prueba ácida. Y entonces quiero que notes un poquito en lo que es diferente la prueba ácida. Resulta que es prácticamente la misma operación que yo tenía arriba, activo circulante entre pasivo circulante, pero a diferencia del de arriba, aquí estoy restando los inventarios. Ahora, hay una razón muy importante de que restemos los inventarios. ¿Cuál crees que sea? Por aquí la respuesta de Fer Garzón dice, porque los inventarios es todo lo que tenemos para vender. Todo lo demás es más rápido de sacar, ¿sí? Y entonces, si bien recuerdas, cuando trabajamos la sección de balance general, cuando empezamos a ver cómo se construía, justamente una de las cuestiones que hablamos es, bueno, sale, los inventarios los consideramos un activo circulante. ¿Por qué? Porque van a estar menos de un año conmigo en la empresa. Sin embargo, dentro del acomodo de los activos, y sobre todo de los activos circulantes, hablábamos que los inventarios iban a ser los que aparecían al último por lo general. ¿Por qué? Y aquí es donde está la clave. Decimos que los inventarios van a ser el menos circulante de los activos circulantes. Ajá. Ahora, justamente la prueba ácida nos ayuda a darnos cuenta de esta condición que tienen los inventarios. Y es que pongamos esta perspectiva. Imagínate que la empresa se encuentra en una situación en donde efectivamente tiene que convertir sus activos circulantes en dinero en efectivo para pagar sus deudas. ¿Sí? Una situación en donde no tiene dinero, entonces tiene que empezar a liquidar sus activos circulantes para que pueda convertirlos en efectivo y pagar sus deudas. ¿Ok? Ahora, los inventarios, en la mayoría de los casos, es a lo que se dedica a vender una empresa, sea el producto en proceso, sean los insumos que utiliza para sus procesos de producción, o sea el producto terminado.
Entonces, si de verdad la empresa estuviera en posibilidad de vender rápidamente sus inventarios, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo antes de que tuviera problemas para pagarle a la gente? No sé si me doy a entender con esta situación, pero piénsalo así. O sea, es como si yo pudiera vender mucho, si yo pudiera deshacerme fácilmente de mis inventarios, lo haría y tendría dinero y la empresa estaría siendo productiva. Y entonces no estaría en la situación originalmente planteada, que es la empresa se encuentra en problemas financieros y no puede pagar sus obligaciones, por lo cual empieza a vender el resto de sus activos circulantes. ¿Lo notas? Entonces, lo que busca hacer la prueba ácida es aprovecharse un poquito de esta naturaleza que tiene la cuenta de inventarios. Y decimos, voy a tomar en cuenta todo lo demás que en cierta medida es fácil de convertir en efectivo. Los inventarios no, porque no puedo garantizar que mis productos los voy a poder vender, ¿no? Sobre todo si estoy en una situación peligrosa, en una situación problemática para mí como empresa, pues muy probablemente se originó porque no estoy pudiendo vender mis inventarios, ¿sí? Entonces la prueba ácida toma el resto de los circulantes y lo revisa respecto a el pasivo circulante, ¿ok? Retomemos los casos que habíamos trabajado en la parte de arriba. O sea, ¿qué pasaría si en el caso uno yo te reporto inventarios por una cantidad de, llamémosle, no sé, 200, ¿sí? Y en el caso 2 pensemos en inventarios por un total de 500. Es más, hagamos también un caso, bueno, primero resolvamos esto, ¿sale? Entonces, la prueba ácida lo que nos va a decir es, bueno, operativamente serían 800 menos 200 y el resultado lo divido entre 400. Entonces, 800 menos 200 nos quedan 600, entre 400 nos queda 1.5. ¿Sale? La prueba ácida en el segundo caso tendría yo 5000 menos 500 entre 4000. Entonces 5000 menos 500 son 4500 y 4500 entre 4000 serían, déjame saco mi calculadora porque esa sí ya me ganó. 4500 entre 4000, 1.125. ¿Sale? Entonces, en ambos casos, la situación se volvió con un número que es más pequeño, más cercano a uno de lo que teníamos en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, de hecho, la prueba ácida siempre es más pequeña de lo que hubiera resultado en tu razón circulante. Entonces, de cierta manera, trabajar con la prueba ácida lo que nos está permitiendo ser un poco más rigurosos con respecto a hablar de la salud de la empresa. Y entonces me doy cuenta que no es que tenga que no es que tenga un peso de sobra después de pagar todos mis activos. O sea, sí, sigo teniendo aparentemente de sobra, pero la realidad es que de lo que verdaderamente puedo contar de manera veloz, ¿sí? De lo más rápido que tengo en mis activos circulantes, solo tengo 1.5 y el otro, o sea, eso quiere decir que solo tengo de sobra 50 centavos por cada peso que debo. Ojo, todavía puedo pagar mis deudas, solamente que lo estoy pudiendo pagar menos eficientemente que cuando lo estoy viendo con los inventarios también. ¿Sale? Ahora, por aquí tengo un comentario de Fer, vamos a leerlo, dice, por ejemplo, en las empresas que no cuentan con un inventario como tal, es decir, las empresas que se dedican a algún servicio, el inventario se tomaría como cero. Ah, en esencia sí, aunque, o sea, sí hay algunas cosas como de inventario. Ajá, nota esto. Para que yo dé un servicio, normalmente tengo algunos insumos que utilizo en el proceso de dar servicio.
Ajá. En prácticamente todos los servicios haces uso de alguna cantidad de activos que son importantes. Por ejemplo, imagínate que tú te dedicas a dar cursos de capacitación, ¿ok? Entonces tienes una empresa de cursos de capacitación y probablemente tienes una computadora, perdón, probablemente tienes plumones, por ejemplo, ¿sí? O tienes un cañón. Entonces, todo eso tiene que ver con el inventario que tú ocupas para dar tu servicio, ¿sale? Entonces, sí, tienes razón, serían cercanos a cero, pero pero no necesariamente es cero por ser una empresa de servicios, ¿ok? La realidad es que sí son mucho menores que los inventarios que podrías tener en una empresa de producción, ¿sale? Pero todo aquello que necesitas para brindar tu servicio, también lo podrías considerar como un inventario. En general va a ser más pequeño que una empresa productiva, eso es un hecho. ¿Sale? Ok. am, ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta respecto a estas razones de solvencia de corto plazo? Mira, al parecer va todo claro, entonces vamos a continuar. El segundo bloque que vamos a platicar son las razones de actividad. ¿Ok? Las razones de actividad, te repito, tienen que hablar con qué tanto negocio está haciendo la empresa. Entonces, fíjate bien, estas que eran razones de solvencia están trabajando con activo circulante, pasivo circulante y con inventarios. Todas son cuentas que encuentras en el balance general. Entonces, es información más o menos estática. Sin embargo, en las razones de actividad, yo estoy combinando ventas, que es algo que encontrábamos en el estado de resultados, y las estoy combinando con activos totales, que es algo que encontramos en el balance general. Entonces, aquí estoy haciendo interactuar ambos estados financieros. Estoy haciendo interactuar una parte que tiene que ver con el estado de resultados, la cual le va a agregar dinamismo a mis resultados. Dinamismo que me hace ver justamente el grado de actividad que está produciendo una empresa. ¿Ok? Entonces, un primer indicador va a ser la rotación de activos totales. La rotación de activos totales la voy a calcular como una división, la división de ventas, que proviene del estado de resultados, y activos totales, que viene del balance general, ¿correcto? Ahora, me gustaría que reflexionaras un poco acerca de esta división y que me digas qué crees que significa el resultado. Ventas entre activos totales. Y justo vamos a buscar interpretar la rotación de activos como una medida que te dice de qué tantas veces más grandes son tus ventas que lo que tienes en la empresa. ¿Sí? Ah, entonces, pongámoslo así. A mucha gente le gusta definir la rotación de activos como el número de veces que yo habría podido vender todo lo que tengo en la empresa. Absolutamente todo. ¿Sí? No necesariamente mi inventario, sino todo. O sea, vender las sillas, vender las computadoras, vender el equipo de transporte, todo. O sea, la rotación, básicamente lo que estoy diciendo es, si yo vendiera toda mi empresa, ¿cuántas veces lo hubiera vendido en el año? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa que para que funcione tiene 1 millón de pesos en activos. ¿Sale? Si esta empresa fue capaz de vender en el año un monto total de 10 millones de pesos, ¿sí? Significa que yo fui capaz de vender y recuperar toda la empresa 10 veces. 10 millones de pesos entre 1 millón te da 10 como rotación de activos. Entonces, eso quiere decir que yo fui capaz de vender absolutamente todo lo que tengo en la empresa 10 veces. ¿Sale? Entonces, es una forma de decir, vendí lo equivalente a vender toda mi empresa. ¿Ok? La empecé otra vez desde cero y la volví a vender.
y empecé otra vez desde cero y la volví a vender. Y así 10 veces. ¿Ok? Eso es lo que significa, o eso es lo que podrías interpretar de la rotación de activos. Ahora, ¿qué pasa? Una empresa que es un negocio que es tan activo que se puede vender a sí mismo 10 veces, comparado con un negocio que se vende a sí mismo 4 veces, nos habla de que el primer negocio es mucho más activo que el segundo, independientemente del tamaño que tengan. ¿Sí? Ahora, nota esto. Las empresas que son muy grandes normalmente están penalizadas en esta sección que es de rotación de activos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitan muchos recursos, necesitan mucho espacio, necesitan muchos equipos, muchas personas, muchos edificios para que se puedan hacer las cosas. Y seguro, si los tienen es porque van a ganar más, van a vender más. Pero probablemente eso no necesariamente signifique que hagan más cosas. ¿Sale? Entonces, rotación de activos, ventas entre activos totales. Lo voy a interpretar como si yo hubiera vendido todo lo que tengo en la empresa, ¿cuántas veces mis ventas, las ventas que sí ocurrieron, que fue por venta de inventario, pero cuántas veces hubieran representado algo equivalente a comprar y vender todo lo que tengo en la empresa a lo largo de un año? Ujú. Ahora, nota este detalle. Estado de resultados es un documento que tiene información de un intervalo de tiempo. ¿Te acuerdas? Activos totales tiene información, porque viene del balance general, tiene información de solamente un punto. Entonces, aquí lo que te estaré diciendo es, por lo general, lo que se acostumbra esto es que la rotación de activos sea de intervalo de un año, normalmente del 1 al 31 de diciembre, ¿sale? O sea, de año completo. Y los activos totales al final del año, ¿ok? Entonces, normalmente así es como se acostumbra a hacer este cálculo, con información del intervalo de un año, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y balance general del 31 de diciembre. Hay gente que también lo calcula como trimestralmente, ¿ok? Entonces, sería del trimestre y respecto al final del trimestre. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, siguiendo más o menos esta idea, hay otra razón de actividad que se llama rotación de cuentas por cobrar. La vamos a calcular como ventas entre cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué interpretación le vamos a dar a este nuevo valor? Sí, es más o menos la misma idea de lo que estamos eh, haciendo con el anterior, ¿sí? Nada más que aquí estoy haciendo las ventas respecto a cuánto dinero doy en crédito. Entonces, nota esto, una vez más tengo en el numerador una cuenta que viene del estado de resultados y en el denominador tengo una cuenta que forma parte del balance general. Entonces, en este caso, ventas en una empresa pueden existir de dos formas. Ventas normales, directo, que se cobran de manera inmediata, y ventas que son a crédito. Ahora, puntualmente, las ventas que se reportan en el estado de resultados fueron ventas tanto de contado como las ventas a crédito que ya me pagaron. ¿Sale? Entonces, fíjate lo que significa este número. Ventas es lo que pude realmente deshacerme de, bueno, más, no deshacerme. Ventas es lo que realmente pude entregar de mis productos, de mis servicios, ¿sale? Y cuentas por cobrar es qué tanto le doy a todos mis clientes en total de crédito, ¿sí? ¿Qué tanto le doy de crédito? Entonces, ¿cuál es la intención de esta? Es tratar de dimensionar un fenómeno como el que te voy a describir. No es lo mismo prestarle 1,000 pesos a tu cliente que te genera ventas de 1,000 pesos, que lo que significaría para ti prestarle 1,000 pesos a tu cliente que te genera
100,000 pesos de ventas, por ejemplo. ¿Sí? El que te genera un mayor negocio, de cierta manera no te duele darle crédito. Pero si yo te voy a prestar 1,000 pesos para un negocio de 1,000 pesos, de cierta manera parece que no estoy utilizando tan bien ese dinero que te estoy prestando. Ajá. Entonces, al hablar de cuentas por cobrar, es el dinero que justamente te tengo prestado. Ahora, puntualmente hablando, a diferencia del anterior, ¿sí? A diferencia de lo que tenemos aquí en balanza general, lo que vamos a estar haciendo sí es con información, pero en el intervalo del año, confía en mi notación extraña, vamos a hacer el promedio de lo que duró el intervalo, ¿sí? Entonces, el promedio de mi nivel de cuentas por cobrar. Porque, ¿qué ocurre? Justo cuando me pagan una deuda, pues entonces mis cuentas por cobrar se reducen, ¿cierto? Pero, ¿qué tal que me debían 1,000,000 de pesos durante todo el año y justamente el 30 de diciembre me pagan ese 1,000,000 de pesos? Entonces, la realidad es que, pues, si yo estuviera tomando el dato del 31 de diciembre, difícilmente estaría describiendo la situación por la que estuvo viviendo la empresa, ¿sí? Entonces, lo que se acostumbra para esta clase de casos no es am, trabajar con el dato del final del año, sino tratar de estimar en promedio cuánto dinero me estuvieron debiendo cada año, cada día del año, ¿sale? Entonces, la rotación de cuentas por cobrar es, ok, voy a dar esta cantidad de crédito, ¿sale? Voy a dar 1,000,000 de pesos de crédito repartido a todos mis clientes. Es decir, van a poder llevarse mercancías por 1,000,000 de pesos y tendrán una cierta cantidad de tiempo para pagarme. Tendrán 30 días, tendrán 3 meses o tendrán un año, lo que sea. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo, les voy a dar 1,000,000 de pesos para créditos repartidos entre todos. Ahora, si gracias a que yo les estoy dando 1,000,000 de pesos, mis ventas mejoran y yo vendo un total de 10 millones de pesos al año, esto lo que va a significar es que lo que yo estoy dándole de crédito a la gente está justificado por una cierta cantidad de veces, eso traducido en ventas. Ajá. O de otra manera, podríamos interpretarlo como qué tanto las ventas están siendo superiores a mis créditos y por lo tanto los estarían cubriendo. ¿Sí? Entonces, sale, yo voy a prestar dinero. ¿Cuánto voy a prestar? Pues voy a prestar 1,000 pesos. Pero yo lo que recibo de sueldo, o a lo mejor lo que me manda de dinero mis papás, o lo que genera mi negocio, son 10,000. ¿Ok? Entonces yo gano 10,000 y presto 1,000, me habla de una situación. Pero imagínate de una persona que tiene un ingreso de, no sé, y pongamos números más grandes. Pongamos una persona que tiene un ingreso de 20,000 y que lo que presta son 18,000. Entonces, una persona que tiene un ingreso de 20 y que presta 18, de cierta manera, pues está menos protegida que una persona que tiene, justamente como te lo dije ahorita, que tiene 1,000 pesos prestado y que a lo mejor gana 3,000. Una persona que gana 1,000 pesos, perdón, que gana 3,000 y que presta 1,000 pesos, está prestando el 30% de lo que gana. O gana 3 veces lo que presta. Mientras que una persona que gana 20 pero que presta 18, está prestando el 90% de lo que gana. ¿Sí? Es decir, apenas y tiene más de lo que presta. ¿Ok? Entonces, razón de cuentas por cobrar, lo que nos va a decir es cuántas veces lo que presto se tradujo en ventas para la empresa. ¿Cuántas veces más grandes son mis ventas que lo que yo presto por ellas?
¿Ok? Tercera, periodo promedio de cobranza. Nota que estoy utilizando la rotación de cuentas por cobrar. ¿Sí? Periodo promedio de cobranza son 365 días entre mi rotación de cuentas por cobrar. O sea, la que había calculado antes. Si yo te digo, por ejemplo, vendo 12 millones de pesos y en promedio a la gente le presto 1 millón, significa que mis ventas son 12 veces más que lo que presté. Es decir, vendo tanto que es equivalente a que lo que presté me lo paguen todos y volver a prestar ese millón. Y me lo vuelven a pagar y lo vuelvo a prestar. Y me lo vuelven a pagar y lo vuelvo a prestar. Y me lo vuelven a pagar y lo vuelvo a prestar. Así por 12 veces, porque te dije 12 millones de ventas y 1 millón de cuentas por cobrar. ¿Sale? Entonces sería como que me pagan todo lo que me deben y lo vuelvo a prestar otra vez. Me lo pagan y lo vuelvo a prestar. Me lo pagan y lo vuelvo a prestar 12 veces. ¿Ok? Ahora bien, si en un año mis cuentas por cobrar, perdón, rotaron 12 veces, significa que hubo 12 movimientos completos de pagarme todo lo que me deben durante el año. Es decir, si hay 12 en el año, yo podría pensar que una vez al mes, aproximadamente una vez cada 30 días, ajá, va a estar habiendo una rotación en mi cuenta. ¿Qué significa esto de una rotación? Cada 30 días yo vendo lo suficiente como para liquidar todas mis cuentas por cobrar. ¿Sí? Cada 30 días yo vendo lo suficiente para liquidar mis cuentas por cobrar. Entonces, es lo que estoy viendo justamente en el periodo promedio de cobranza. ¿Cuántos días tardo en vender lo suficiente como para recuperar todo lo que le presté a la gente a través de créditos? Y entonces, la rotación de activos totales y la rotación de cuentas por cobrar, voy a buscar que sean números grandes. ¿Sí? Entre más grandes son mejor porque significa que estoy vendiendo más y que soy muy activo como empresa. En la de periodo promedio de cobranza, lo que voy a buscar es un número pequeño. Es decir, que yo tarde lo menos posible en recuperar el dinero que le estoy prestando a mis clientes a través de créditos. Ajá. Yo les doy crédito para que me paguen después esto que les estoy vendiendo, pero me interesa que en promedio estén tardando lo menos posible para pagar lo que les estoy prestando. ¿Correcto? Ahora bien, también habría una que sería eh, respecto a los inventarios. Ahora, nota por ejemplo la siguiente rotación, la cuarta expresión que yo tengo ahí. Bueno, antes de avanzar, cierro esta idea. Periodo promedio de cobranza es cuántos días tardo en recuperar todo lo que me deben y volverlo a prestar completito. ¿Sale? ¿Cuántos días tardo en recuperar todo lo que me deben y volverlo a prestar por completo? ¿Ok? Ahora, siguiente, la cuarta es la rotación de inventarios. Rotación de inventarios lo voy a calcular como costo de ventas entre inventario. Entonces, siguiendo la lógica de las otras dos rotaciones que trabajamos, ¿qué significa? Repito esta idea, entonces, rotación de inventarios me está diciendo costo de ventas e inventarios. Ambas cuentas que tienen una perspectiva de valores hacia el proveedor, perdón, hacia el proveedor. Costo de ventas es lo que me cuesta a mí vender una mercancía. ¿Sí? Ahora, lo que me cuesta es lo que le pago a mi proveedor. E inventario es algo que estoy registrando, pero que estoy registrando de acuerdo a el precio que yo le pagué a mi proveedor, no respecto al precio que yo le doy a mi cliente, porque no sé en cuánto voy a poder vender al final mi inventario. ¿Sí? Entonces,
Lo que sí sé es cuánto pagué por él y por eso te digo que se maneja respecto a la perspectiva hacia el proveedor. Entonces, costo de ventas, estamos hablando de cuánto le pagué a mi proveedor a lo largo del año respecto a, en promedio, cuánta de la mercancía del proveedor yo tengo y estoy trabajando con ella. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, si yo le pagué a mi proveedor a lo largo de todo el año 10 millones de pesos y en promedio yo tengo en mi inventario 2 millones de pesos, significa que a mi proveedor le pagué todo lo que le debía y le volví a pedir otro tanto igual 5 veces. ¿Sí? 10 millones entre 2 millones son 5 veces. Y entonces hubo 5 veces que yo le compré y le pagué a mi proveedor por completo todo lo que le solicito. ¿Ok? Ahora, nota que también tengo una razón que dice días de inventario. Entonces, si yo en un año le compré todo a mi proveedor y lo vendí todo y se lo volví a pedir 5 veces, significa que en el año de 365 días, si yo divido eso entre las 5 rotaciones que tuvimos, tendría como resultado 73. ¿Esto qué significa? Que cada 73 días yo vendo todo lo que tengo en mi inventario y que le volví a pedir a mis proveedores esa misma cantidad y ahora otra vez estoy en posibilidad de volverlo a vender todo por completo. ¿Sale? Entonces, me tardo yo, en este ejemplo que te di, 73 días para poder vender todo mi inventario y hacerme de inventario completamente nuevo. Ajá. Quiero hacer una pausa y explicar un poquito más esta idea de la rotación. Ajá. Por ejemplo, aquí te dije que tardo 73 días. Voy a escribir aquí en la parte de arriba, ¿sale? Entonces digamos que mi inventario son, no sé, 73 días, vamos a ponerle 146 millones, ¿sale? De inventario. Y que yo al día vendo 2 millones, ¿ok? Cada día vendo 2 millones. Entonces voy a borrar por aquí las otras anotaciones que había hecho para tener un poco de espacio y poderte ejemplificar más gráficamente este concepto. ¿Sale? Y entonces, yo lo que tendría es, mira, en el día 1 vendo 2 millones. En el día 2 vendo 2 millones. En el día 3 vendo 2 millones. Y así me voy. Cuando llego al día 73 vendo 2 millones. Entonces, ¿qué ocurrió? Hasta este momento, todavía no cobro lo del día 1. ¿Sí? Perdón, hasta este momento todavía no pido inventarios nuevos. ¿Ok? Lo que tengo hasta el momento me funciona. En total, tengo 146 millones en este punto. Para el día 74, resulta que yo voy a vender otros 2 millones, pero ya no me alcanzan los 146 millones que había. ¿Por qué? Porque 2 millones se fueron en el primer día, 2 millones se fueron en el segundo, 2 millones se fueron en el tercero, y para el principio del día 73 tenía 2 millones, pero resulta que vendí 2 millones y entonces ya no tengo nada. Entonces, para volver a vender tengo que poner aquí otros 146. Y entonces son 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones durante 73 días. Ahora, imagínate que conforme vendo, repongo. Entonces ya aquí tengo 146. Entonces necesito otros 2 millones para vender estos. Ya no me preocupo por estos dos y ahora tengo estos 2 millones nuevos. Y en el día 75 vendo otros 2 millones nuevos
que es la reposición de los que vendí en el día 2. Y en el día 76 vendo 2 millones nuevos, que es la reposición de lo del día 73. Y así me voy, así me voy. Resulta que al final siempre hay 73 días en valor de inventarios. ¿Sí me sigues? Entonces, la rotación de inventarios me dice cuántas veces vendo todo mi inventario y me hago de inventario nuevo en el año. Para cuando yo esté en la fecha 146, de hecho, me habré deshecho de esta última pieza y resulta que todo el inventario que tengo en ese punto es inventario completamente nuevo. Ya no tiene que ver con el inventario que yo tenía antes. ¿Sí? Y cuando llegue al día 219, tendré otra vez todo el inventario completo sin tener los del día 74 al día 218. Y así me voy, o sea, cada lapso de 73 días involucra inventario completamente nuevo que no había 73 días antes. Eso es lo que significa los días de inventario. Y eso es lo que significaría una rotación de inventario. Que todo el inventario que yo tengo sea como si fuera nuevo, como si no lo hubiera tenido antes gastado. ¿Ok? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo va claro? Y bueno, como veo que no hubo más dudas, creo que por ahora vamos a terminar nuestra sesión por aquí. ¿Sale? Te pido que estés al pendiente de los anuncios para que los videos adicionales que estén siendo subidos los tengas presente. Y bueno, por ahora te agradezco mucho que hayas estado presente en esta sesión. Le agradezco extra a los que se preocuparon por participar mucho durante las intervenciones en el chat. Y vamos a buscar que haya más para que estas personas como que se queden bien registradas, que están muy atentas a la clase y que están con toda la intención de estar participando, ¿vale? Y nada, pues te agradezco mucho, espero que tengas un muy buen fin de semana, muy buena noche a todos y descansen, ¿sabes?